funcionan. ¿Por qué? Mirá, yo he escuchado a muchos analistas estar manifestando su decepción con respecto al rendimiento de Cambiemos en las elecciones provinciales y a no pocos simpatizantes de Cambiemos bastante abatidos por lo que sucedió en Neuquén, en Río Negro y últimamente en Entre Ríos. Sí, sí. En San Juan también, ¿no? Bueno, en San Juan también. Cuando vos analizás, en realidad, los números obtenidos por las fuerzas políticas son más o menos los mismos que al menos sacaron en 2015. ¿eh? Ahora, si vas para atrás, también hay mucha correlación del voto. Es como si hubiese estado congelada la política en esas provincias, ¿no? Donde la democracia no es tan competitiva, uno puede decir, no es nada competitiva, y más bien lo que tenemos son bastiones de partidos provinciales, como en el caso de Neuquén, donde gana desde que yo nací, 1962, ¿eh? Hace poco. 56 años, ni más ni menos, o en otros donde es el peronismo en sus diferentes variantes, o por lo menos gana, qué sé yo, de Entre Ríos, creo que fue el primer turno lo ganó el radicalismo, ¿no? Después ya hubo swing hacia el peronismo y no se fueron más. Es decir, que hay como una especie de voto cautivo. Sí, yo diría que lo que hay ahí es una correlación muy importante entre el voto de las clases populares con el peronismo, cosa que siempre se dio. Hay un libro fantástico de, bueno, que fue gran amigo mío y un poco mi padrino, académico, Manuel Moreira Araujo, en estas lides, que se llama El voto peronista. En el voto peronista, Manolo, como le decíamos todos cariñosamente, demostró, bueno, también con Astaleón, que era su socio en ese momento de la consultora, que las clases populares votaban regularmente al peronismo y las clases medias, medias altas, al no peronismo. Esa brecha, que después se transforma en grieta, que es otra cosa. ¿No? Una cosa es cómo se divide el electorado en términos socioeconómicos. Otra cosa es cómo funciona la mecánica. Si es una mecánica de polarización, de bronca, de odio mutuo, o bien conviven, digamos, en una democracia como conviven los diferentes partidos pacíficamente. Pero esa mecánica actúa sobre esta división de pobres votan peronistas. La división ya está. Ya está. Entonces uno puede decir, pero entonces, ¿por qué a veces ganan unos y ganan otros? Claro. Bueno, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué ganó Vidal y no el peronismo? Porque hay una franja que sí hace swing, y esa franja uno podría decir que es la de la clase media baja, la que está más cerca de las clases más populares y por el otro lado también linda con los sectores pudientes. Ese sector es el que penduleando inclina las elecciones para un lado o para el otro. Y también está una cuestión de oferta política, ¿no? Como diría Roberto Labaña, ¿viste? Que él dice, la demanda está, hay que armar la oferta. ¿Y qué es la oferta? Bueno, simplemente cómo se hacen las coaliciones dentro de los partidos y entre partidos. Si el peronismo va dividido y el no peronismo va junto, el no peronismo gana. Y viceversa. Cuando van todos separados, moneda en el aire como en el 2003. ¿Viste? Claro. Que se separaron en tres casi las dos fuerzas más grandes. Y bueno, y ahí surgió el ARI, surgió a la derecha, digamos, del radicalismo López Murphy y las tres vertientes peronistas. Pero ¿no? Luis, por ejemplo, si uno imagina un escenario electoral en el que todo el antiperonismo se une y todo el antiperonismo. O sea, la Argentina dividida en dos fuerzas, en dos coaliciones que intentan plantearse como peronistas o como antiperonistas. Vamos a ver también una identificación con voto pobre y voto clase media, clase alta. Sí, como fue el balotaje del 2015. ¿No? Mitad y mitad. Ese balotaje fue mitad y mitad y la moneda, viste, como en la película de Woody Allen, ya que estaban mencionando. Pero esa fue la del tenis, ¿no? La del, Match Point. Match Point. Gran película. Chingui, 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 la pelota en el medio de la red, a ver de qué lado cae. Ahora, y así es la situación, uno podría decir, ¿no? Pues fíjate, los oficialismos se están religiendo. Y hay una máxima que dice hoy que no son los oficialismos, digamos, los que meramente ganan las elecciones y a veces la oposición, sino que los oficialismos a veces las pierden. No es la oposición la que las gana. Entonces, vos fíjate que estamos en una situación bastante complicada para el gobierno, pero está también otro axioma de la Argentina, que es que el peronismo solo ganó las elecciones después de una crisis furibunda que se llevó todo.
89 y 2001. Sí. Y no estaríamos viviendo, afortunadamente para la Argentina, lo siento por mis compañeros peronistas, ¿no? Sí, sí. Digo, pero para la Argentina no estamos viviendo Todavía no. esa tormenta perfecta todavía y ojalá nunca llegue. Pero digo, si sube el dólar, si sube la inflación, hoy la inflación que se conoció es del 4,7%. Bueno, hay más que un swing, es una patada, ¿viste? Que se le da Claro. al oficialismo y lo eyecta, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa situación es una situación, sí, que ha vivido el no peronismo y no la ha vivido el peronismo. Sí, 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 sí. Luis, en un escenario de pobreza, con 32% de pobreza actualmente, en esta división que vos hacés de clases populares votando peronismo y clases medias altas votando a la oposición no peronista, ¿cómo se va a comportar el electorado? Porque hay cada vez más clase popular y pobre. Sí, es cierto que, digamos, los dos sectores de la sociedad tienen preferencias diferentes también, ¿no? En una prima, los socioeconómicos sobre todo, porque es un sector que está tratando de sobrevivir, digamos, y donde obviamente las primeras preferencias tienen que ver con su situación económica. ¿En cuál de los dos sectores? Porque los pobres parecen en la provincia... Los sectores más populares tienen esta preferencia. Por ejemplo, no ranquea la cuestión de la corrupción. Ah, no, por supuesto. No ranquea la cuestión de la ética. Claro. Eso pareciera ser ya una cuestión de segunda preferencia o casi, viste, una cosa boutique o de glamour. Mirá lo que te digo. Sí, la primero, democracia argentina, que tendría que ser esencial. Sí. Porque muchos se preguntan, pero bueno, mirá todos los escándalos. Y bueno, lo que pasa es que hay preferencias, ¿no? Hay pero comer está primero, ¿no? Primero la mástica y después la mística. ¿No? Ahora, lo que pasa es que esto se realimenta, ¿no? Porque quizás por no tener instituciones de calidad, ¿no? Por no tener una democracia de calidad, por no tener esa certeza que uno tiene que dar a las inversiones, por eso no se desarrolla la Argentina y tenemos cada vez más pobres. Claro, sí, ¿no? sí, un círculo vicioso es este, ¿no? También el populismo deja ciertas bombas que después, bueno, el no peronismo es bastante tosco en desarmarlas y a veces, viste, lo que hace es ponerle más cartuchos y finalmente termina haciéndole campaña al peronismo generando, digamos, sectores sociales más bajos y más desprotegidos, ¿no? Claro. Para un sector popular como el actual, con ese nivel de envergadura, ¿no? El 32%, los planes sociales y la ayuda social que el gobierno ha aumentado, ¿alcanzan para tranquilizarlos y eventualmente votar a aquellos que no están acostumbrados a votar? Sí, sí, sí. Vos fíjate que la participación en realidad en la Argentina, digamos, en los sectores populares es muy alta, ¿no? Ajá, la participación a la hora de votar. Es muy alta. ¿No? A veces baja más bien, bueno, en los sectores de mayor edad, en los sectores más adquisitivos, de poder adquisitivo, que a veces se van a Punta del Este los muchachos, ¿no? Sí. Pero digo, cuando uno arma, hay una participación y una conciencia ciudadana muy grande en la Argentina. Algunos dirán, bueno, eso tiene que ver con el clientelismo. El clientelismo está dirigido a ciertos sectores de la sociedad específicamente, digamos, muy pequeños, que pueden decidir una elección local, pero no una elección nacional. Claro. Y finalmente, con el lugar central que tiene el Estado argentino, muchos de esos que acusan de clientelismo son los que después se ganan los grandes contratos y pasan sus tardes en el Hotel Duomo, ¿no? Vamos a hacer una propaganda, ¿no? Entonces digo, guarda con eso también, ¿no? Porque a veces, vos fíjate lo que pasó, bueno, a partir de los cuadernos nos enteramos, ¿no? Que había sectores muy, pero muy ricos que en última instancia estaban viviendo de los impuestos, ¿no? Claro. Y lucrando ilegalmente. Entonces no estigmaticemos muchas veces a los que solamente tienen, digamos, el empleo público o los contratos. Eso depende del desarrollo argentino. El desarrollo argentino depende de sus élites también. Y acá tenemos un gran fracaso de nuestra dirigencia para hacer que el país se desarrolle, ¿no? En términos de territorio y de complejidad de territorio, la provincia de Buenos Aires es interesante porque además representa la mayoría del padrón nacional como provincia, ¿no? Es decir, la provincia que más aporta, que más votos aporta. A partir del 94, ¿no? Cuando se establece la elección directa, el epicentro electoral pasa a ser la provincia de Buenos Aires. Obvio. En el marco de este análisis que estás proponiendo, ¿cómo se explica el triunfo de María Eugenia Vidal sobre la propuesta kirchnerista en ese momento? Bueno, claramente hubo dos factores. Por otro lado, la inclinación... ¿Hubo corte de boleta, efectivamente? No hubo mucho corte de boleta, no fue decisivo. Lo decisivo ahí fue la participación que desató luego de la PASO, ¿no? Que fue de 1 millón de votos que se movilizaron más. De algo así como 8 millones fue a 9 millones y ese millón de votos, casi todo, votó a Vidal. Ahora, cuando uno entra ahí, más bien hay una cuestión de edad.
A Era ver. gente de mayor Sí. edad. Y gente de mayor edad vota en general más conservador y en este caso Cambiemos. Qué interesante. O sea, en las PASOs hay una cierta cercanía en cantidad de votantes entre María Eugenia Vidal y Bueno, en realidad salió bien abajo, Aníbal Fernández. salió como 600.000 votos abajo. se dice que es mucho. Sí, sí, Es si un no me montón. falla la memoria. Bien. Después, cuando uno mira cuánto sacó el peronismo en su conjunto en la primaria, Sí. ¿no? Que era entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, Sí. eso lo sumás. Sí. Y cuando ves en la primera vuelta cuántos votos retuvo Aníbal, retuvo casi todos, solamente perdió unos 70.000 votos. Que ahí está, entre los que se votaron en otra Claro. fuerza, un corte de boleta. O sea, de esos 3 millones y pico, solamente perdió 70.000 votos. Que se lo llevó Vidal, pero solamente... Bueno, se lo llevó Vidal o se perdieron ahí en la Sí, Ontánica, no sé. Sí, sí. Ahora, lo increíble es la movilización que logra Vidal de las PASO a las primeras vueltas, Claro. de casi 1 millón de votos que lo votan enterita a ella. Y gana entonces 3 millones y pico, creo que le saca también algo así como 300.000 o 400.000 votos a Aníbal. Y ese millón vos decís que tiene que ver con una cuestión de edad. De edad que no habían votado en las primarias, ¿no? Porque en general en las primarias la gente de más edad es bastante remolona. Y ahora la pregunta es, para estas elecciones, con Claro. la mufa que hay, con la malaria, ¿será capaz Vidal de vuelta de esa proeza? Claro. ¿O es decisiva? ¿Mm? De aumentar la base Casi de votantes depende de alguna la manera. Cuando mayor Claro. participación, ¿no? Más voto a Cambiemos también. Porque el peronismo van todos a votar. La primera vez, ¿Eh? van todos. Van todos. Tiene una conducta Compañía militante. Pereda casi. son Claro. participativos. Claro. Los más remolones y más Sí, sí, sí. amufados y diciendo, bueno, ¿no? Sí, sí, Con sí. la democracia. Vos fíjate que en Estados Unidos es al revés, ¿no? Los sectores más populares dicen, ¿para qué voy a votar si total Ya está ganan todo. siempre Sí. los de siempre? Claro. Ya está todo jugado, está todo Siempre decidido. los de siempre. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, viste, la política tiene fama de ser más clase alta, viste que se bancan las elecciones Sí, ellos. sí, sí, sí. Entonces, en general, los senadores son millonarios. Sí, el y gran demás. lobby Bueno, del y poder. te digo el sí. presidente, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Vos fíjate que ahora el presidente, por ser un tipo popular, sí fue a los sectores, digamos, más Sí, sí. desprotegidos y los movilizó y con eso ganó las Sí, elecciones. sí. ¿no? La cuestión es si con la crisis económica y si se recrudece y la inflación no se contiene, si ese sector que no se moviliza la primera vez va a ir Claro. a votar. El punto es si alcanza con esta idea Claro. de gobernabilidad. El no peronismo está gobernando la crisis por primera vez y está aterrizando este avión cachuzo que es la Argentina, ¿no? Sí, sí. Lo está tratando de aterrizar como puede con varios motores apagados, ¿no? La idea es, bueno, con la fuerza de las elecciones comenzar de vuelta, ¿no? Un fresh start, como Sí, se sí, sí. dice, y atraer, sí, esta vez las inversiones y Esto todo era lo como que no de pasó. jugando, todo empieza en la segunda parte. Sí, y ahí se necesitará todo un reshuffle, ¿no? Hoy estoy hablando muy bien con palabras en inglés porque vengo de una charla con inversores que estaban muy interesados a ver qué iba a pasar si ganaba Cristina, ¿no? Luis, esta idea de que quienes votan por Cambiemos lo hacen en la segunda intención cuando ya ven que hay un riesgo de que su candidato no gane, tiene que ver con algo que en una entrevista que Jorge Fontevecchia le hizo a Durán Barba dice que en este momento puede ganar Cristina como puede ganar Macri, que las chances son Sí, muy cuando reales de los ambos números candidatos. están ahí. La idea del candidato que va perdiendo, ¿moviliza a quienes no están muy dispuestos a ir a votar o a Bueno, votar a favor? bueno, en general para unifica el apoyarlo. voto, Digo, ante el claro. riesgo lo apoyo. Sí, unifica el voto. Vamos a ver, viste, el voto bronca, ¿viste? Porque muchos están diciendo, bueno, mirá, quiero castigar a este gobierno de alguna manera. Claro, algunos dicen, pero pará, vos sos de algún sector más o menos pudiente. A ver si este voto castigo es un boomerang y te lo Claro. das vos de fuego en el occipucio. Quiero ¿viste? castigarlo, pero no tanto. Sería. Claro, entonces Sí. yo creo que Que ahí... pierda en la primera vuelta, pero no en la definitiva. Sí, claro, lo que pasa es que si es competitivo el centro, Claro. ¿qué sucede? ¿No? Entonces es todo un rompecabezas de cuestiones que estamos mirando. Por ahora las cosas, ¿no? No hay grandes novedades. Esto que amenazó con ser un cisne negro sigue pintado de blanco o bastante pálido, porque ¿viste? No hacen pie los dirigentes que están en el medio. Bueno, fíjate vos que todavía Roberto Labaña ni se decidió a ser candidato, ¿no? Imagínate. Y ya estamos a un mes más o menos de la presentación de listas y todo Sí, el sí, sí, proceso. Así que, viste, eso está todo en incertidumbre, bueno, bajo el paraguas de la incertidumbre. Hasta ahora el candidato que ha dicho que sí, juega, que sé yo, a pesar que algunos dicen, no, mejor que se baje, que sea Vidal, es el presidente Mauricio Macri. Sí, 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 ¿no? sí. Cristina Fernández de Kirchner todavía
No se sabe. No se sabe. Luis, última cuestión. Se ha puesto siempre, se ha subrayado el valor de la presencia radical en Cambiemos a partir de la idea de que los radicales dan la territorialidad a un partido que no tiene territorio como es el PRO, como es el macrismo. Ahora, las provincias y los resultados electorales en las provincias han desmentido de alguna manera esa presencia radical territorial o la han relativizado. ¿Esto es una lectura posible? Mira, en las provincias donde hubo elecciones el radicalismo siempre, o no siempre, pero en los últimos años había perdido poder, ¿no? Digo, Río Negro, bueno, fue en su momento una provincia donde ganaba el radicalismo. Después el peronismo entró y las variantes, digamos, que se dieron de la nueva política con Beltrinec y demás, cuando uno mira los números están ahí, ¿viste? Sí. Pero, digamos, lo importante es que la territorialidad muchas veces está jugando con diferentes candidatos, no necesariamente radicales, ¿no? Digo, ahí en ese movimiento, digamos, donde ahora ganó Arabella, ahí sí, hay dirigentes radicales en Río Negro, ¿no? Entonces, después en la nacional eso tiene su tracción. Es decir, ¿no? que los dirigentes radicales, aunque sus candidatos salgan terceros o no, están de alguna manera operando y beneficiando a la elección nacional. De todas maneras también han sido provincias, bueno, Entre Ríos no, Entre Ríos es una provincia grande, pero las demás provincias son de baja densidad, ¿no? En términos nacionales. Entonces, digo, ahí más que nada, digamos, es cómo se conjugan tres cosas. Lo territorial, lo mediático, o sea... A ver, ¿lo mediático en qué sentido? Lo mediático, digamos, es el terreno de Durán Barba y Marcos Peña. Y del PRO, vamos a decir. Sí. Pero el PRO tiene muchos dirigentes, digamos, que vienen del peronismo. Por ejemplo, mirá la ciudad de Buenos Aires. Claro. Con Santilli, digo, por ejemplo. Entonces, vos tenés acá tres fenómenos. Lo territorial, tenés lo mediático, pero tenés también lo organizativo. Cómo se organizan los fiscales. El aparato. El aparato. En eso son importantes los radicales. También, digamos, también. También. Bueno, estamos muy bien. Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Nos vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con noticias sobre el transporte y el tránsito. Y vamos a hablar justamente, Luciana, del transporte de cara al paro nacional convocado por Moyano y las CTA para el próximo 30 de abril. Hay que tener en cuenta que se van conociendo a medida que pasan las horas nuevas posturas y ya se sabe que van a estar justamente